una fecha del mundial bastante atrayente para los apasionados del fútbol, y también donde hubo algunas sorpresas y emociones. Y cuando hablamos de apasionados del fútbol, podemos referirnos en gran medida a los sudamericanos, y en este caso a los argentinos, quienes empezaron el mundial con el pie izquierdo, en una decepción que venía, así como lo dije, de una tragedia, pero que el equipo se podía reponer. Y en parte era una obligación para ellos, por toda la historia que llevan, por la responsabilidad de ser el campeón de América, y porque eran favoritos en su grupo clasificar. Así que claro, que si no hubieran clasificado hubiera sido un completo fracaso, pero eso no fue así finalmente. El equipo de Messi comenzó el partido adelante, intentando algo más de lo que hacía Polonia. Claro que tenían nervios, pero su fuerza de voluntad de querer ponerse adelante en el resultado les llevó a empujar siempre a Polonia hacia su área. El partido estuvo bastante cerrado. Polonia buen tiempo estuvo resistiendo, y los argentinos, al no poder generar fútbol cómodo y no tener nuevas ocasiones claras de gol, comenzaron a lanzar centros, cosa que no era de mucho provecho para los argentinos. Lo contrario, los polacos defendían esos balones y para su portero las pelotas que le llegaban no eran muy peligrosas. Aún así, Di María siempre intentó desequilibrar por el costado y muy pocas le salieron, pero Argentina tenía la posesión del balón, y cuando la tienes puedes decidir cómo seguir intentando, si seguir de la misma manera o cambiar en algo tu intento, y de paso te defiendes pues no le das chances al rival a que te ataque. Premio a esto, en un intento de centro y de anotar un gol, a los 38 minutos el portero de Polonia le dio un golpe que para algunos no fue, pero para el árbitro, con ayuda de su revisión VAR, definió que sí era un penal. A ver qué dice el árbitro, señoras y señores. A ver qué dice el árbitro Maquini, penal. Este penal lo pateó Messi, y al tener enfrente a un portero bastante seguro, se le atajó el penal. Esto no fue lapidario para los argentinos, pues de inmediato entraron en un momento en el que entregaron aún más, y también siendo favorecidos con que Polonia se adelantara un poco más. Pero aún así, el primer tiempo acabó, y seguían empatados. Obviamente este empate les dejaba con muchas dudas a los argentinos, pues en el otro partido, México y Arabia Saudita también empataban, pero era probable que eso pueda cambiar, y que si ellos no anotaban, se podrían ver en problemas. Llegó el segundo tiempo, en donde los argentinos siguieron empujando el partido, y con eso premio su esfuerzo. A los 46 minutos, Alexis Mac mete el gol del 1-0, que le da una tranquilidad inmensa a los argentinos. Luego llegó un golazo de Julián Álvarez a los 67 minutos, y a pesar de la victoria y clasificación que ya tenían, nunca dejaron de buscar un gol más, demostrando que esta selección fue de menos a más en este mundial. Se repuso con mucho esfuerzo de esa derrota sorpresiva de 2-1 contra Arabia Saudita, y pudieron ganar a México y ahora Polonia colocándose como primeros de su grupo, y debido a que México solo ganó 2-1 a Arabia Saudita en el otro partido, Polonia también pudo clasificar como segundo, y ahora Argentina espera competir contra Australia, que también clasificó sorpresivamente, y de eso los peruanos estuvimos muy pendientes también. Y no, hoy no es el día del padre, pero hoy vimos jugar y definir su clasificación a octavos a nuestros dos padres. Dinamarca versus Australia. Dinamarca, el país que siempre está presente en todos los hinchas peruanos. Ese país al que competimos en nuestro debut en el Mundial de Rusia 2018, en ese partido de vuelta al Mundial luego de 36 años, en el que Cueva falló un gol de penal, y con eso dejó vivo a un Dinamarca que luego, gracias al gol de Poulsen, se pondría delante del Perú, y ese sería el único gol del partido que culminaría Perú cayendo por 1-0, y luego ese resultado nos terminó eliminando del Mundial pasado. Y Australia, quizá para muchos la herida que aún no sana. Ren Main, el arquero bailarín que es el 13 de junio, el día que para muchos no existió, pero en realidad sí existió, nos atajó el penal que nos dejó sin el sueño mundialista, pues nos eliminaron en el repechaje. Esos dos países que ya están en la historia de la selección peruana se enfrentaron definiendo un cupo para acompañar a Francia en la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Qatar 2022. Un partido que muchos peruanos lo vimos, algunos con felicidad de ver jugar a ambos países,
otros con la ilusión de ver a Redmayne atajando un penal a Dinamarca, otros esperando que Poulsen le anote un gol a Australia, algunos con melancolía, pues probablemente nosotros podíamos haber estado allí en ese momento. Fue un partido que muy pocos esperaron que acabase como acabó, con la inesperada clasificación de Australia a la siguiente fase. Si en un inicio del Mundial hubiera preguntado a cualquiera ¿quiénes clasificarán a la siguiente fase del Mundial en ese grupo? En el grupo en el que está Francia, Dinamarca, Australia y Túnez, la mayoría te iba a decir que los clasificados iban a ser Francia y Dinamarca por su historia, por torneos en los que compiten, por jugadores, por cómo venían incluso, y hubiera sido bastante lógico todo. Pero al ser esto un mundial, hay sorpresas, y sorpresas a veces muy inesperadas. En este caso fue la clasificación de Australia, en un partido que parecía que Dinamarca lo ganaría debido a su necesidad, y además pues inició con buenos ataques que también nos hizo ver que el portero de Australia también influyó bastante en su actual clasificación. El partido comenzó con Dinamarca, que hacía notar su necesidad por la victoria, pues era el único resultado que le dejaba con vida, lo mostraban atacando. Mientras que Australia hizo un partido inteligente que no fue meterse solamente a defender, pues también tuvieron sus momentos en el primer tiempo. En el segundo tiempo llegó el gol, no gol, fue un golazo de Australia en una contra bien realizada en donde se pusieron adelante y eso no cambió. Dinamarca intentó luego bastante conseguir el empate, pero ya la desesperación ocasionaba que no consiguieran dar buenos remates y con eso el tiempo los iba alejando de ese gol. El portero de Australia dejó incluso de buscar el 2-0 y en vez de eso hacía tiempo en el suelo en algunas ocasiones para mantener esa victoria, pues sabía que en el otro partido no iba a importarle ese resultado si es que ellos consiguen la victoria y era lo que estaban consiguiendo hasta el momento. Sabían que si arriesgaban para conseguir el segundo gol y en una de esas Dinamarca le empataba, pues sus ilusiones se iban, pues Túnez también iba ganando por el otro partido, lo que les estaría dejando a ambos con mismo puntaje, pero Túnez tenía una mejor diferencia de goles. Es por eso que Australia cuidó a muerte ese resultado y así lo hicieron. Y cuando el partido culminó pudieron disfrutar una gran hazaña que seguramente nadie lo esperó en un inicio, pero que lo consiguieron, que fue su clasificación a octavos de final del Mundial. La otra sorpresa fue en el mismo grupo, Francia versus Túnez, con una Francia ya clasificada y un Túnez hundido en el fondo de la tabla con un solo punto. Para cualquiera Francia iba a ganar sin problemas, pero también podían contar que al ya estar clasificadas no lo jugarían con todo, para evitar lesiones y además porque sabían que era muy difícil que les quiten ese primer lugar a algún otro equipo de su grupo. Y así fue, pues fueron con varios suplentes, pero aún así suplentes de gran nivel. Túnez parecía estar eliminado, sin embargo, siempre lo intentó. Incluso anotó un golazo a los 8 minutos, ni bien comenzaba el partido, pero luego fue anulado. A pesar de esto no se rindieron y luego en el segundo tiempo al meter un gol a los 58 minutos, en algunos minutos se metieron en la zona de clasificación, pero al final no les alcanzó. Si bien cuando Australia ya estaba ganando y ellos también, sabían que su clasificación estaba lejana, pero aún así también sabían que así sea su último partido tenían que irse con una victoria y sobre todo, pues una victoria contra Francia no lo hace cualquiera y eso es un mérito grande. Por lo que al llegar el gol de Francia en el último minuto fue un golpe para ellos, pero luego de que ese gol sea anulado por posición adelantada, se sintieron aliviados llevando una victoria a casa en su vuelta. De esta manera el grupo se definió quedando Dinamarca al último, Túnez tercero, también eliminado, y los clasificados Australia segundo y Francia como primero. Ahora quedan muy buenas y atractivas llaves en estos octavos de final, en donde los polacos tienen el nuevo y exigente reto de superar a Francia, que llega con sus titulares descansados y enfocados en la Copa. Así como Argentina, que en este mundial desea campeonar, y como lo dije antes, yo quiero ver campeonar a Messi, y esta vez le tocará competir contra Australia, que viene dando sorpresas. Estas llaves de eliminación ya están dadas. Ahora ganará el que se equivoque menos y el que esté más preparado psicológicamente para estas situaciones. El mundial está avanzando y hay más tensión. ¿Quiénes serán los clasificados?